¿Qué opinas de cómo se va a materializar el tema del IVA cultural y de la reducción, la compensación del IVA cultural y del material escolar? Lo del IVA cultural va a tener muy poco impacto, puesto que realmente las industrias culturales que hay en Extremadura no son gente a la que la gente pase por taquilla. Eso yo creo que está construido por algo que difícilmente va a tener impacto, y luego lo otro es increíble, ¿no? Habría que preguntarle dónde está el límite en Extremadura para que la gente no presente declaración de la renta. Y a mí me da que está en 18 euros. Y si el límite para que la gente no presente declaración es en 18.000 euros, si el límite está en 18.000 euros y lo ponen en 19.000, ¿a cuánta gente le va a llegar? ¿De dónde se sacan los 120.000 alumnos, no? Me parece que eso fue una operación de marketing, como tantas otras del gobierno de Extremadura, que gobierna no sobre un programa político, sino sobre un escenario de una empresa de marketing, y al final pues las cosas pasan y llegará, eso va a llegar a muy poquita gente, porque la mayor parte de la gente a la que le llega no está obligada a hacer declaración de la renta. Y alguien piensa de verdad que van a hacer una declaración de la renta por el hecho de que en un momento dado se pueden desgravar de la cuota 15 euros. Y además lo vamos a ver cuando veamos los resultados, lo comprobaremos, ¿no? Yo creo que tenía una solución muy fácil Monago, quitar la tasa que puso al agua, y hubiera ayudado muchísimo más a las familias que con 15 euros para el material escolar. La tasa Monago está significando un aumento entre el 20 y el 70% de aumento del agua. Con que eso lo hubieran quitado, seguramente a las familias les hubiera venido mucho mejor que el hecho de todas estas operaciones cosméticas que no tienen ningún contenido, ¿no?